de cada vez estabilizar más los procesos, estabilizar cada vez más vidas, cada vez podamos encontrar mejores resultados, personas más estables, más sólidas. Y bueno, aquí estamos en este espacio llamado Escuela de Sabios, buscando una vez más aprender, consolidarnos, buscar cada vez fortalecernos en este camino. De antemano, pues agradecer a todas las instituciones que permiten este espacio, a todas las familias que participan y a todos los chicos o residentes que están con la mayor disposición del mundo a adoptar los conceptos, a aprender y a mejorar. Quiero, me siento muy agradecido con Dios por este espacio donde aún nos recargamos, aún retroalimentamos muchos conceptos que son necesarios día tras día ir ejercitando en este proceso de restauración y de rehabilitación, en este proceso de cambio, en este proceso de mejoramiento continuo. Día tras día estamos creciendo y mejorando y transformando muchos conceptos en nuestra vida. Entonces, pues nada, aquí estamos. Vamos a iniciar como de hecho siempre lo hacemos con una oración, dándole gracias a Dios. La gratitud es importante. Esto no es un tema de religión, esto es un tema de adoptar los principios de Dios, de adoptar conceptos que son necesarios para la transformación. Y uno de los conceptos que son fundamentales a la hora de nosotros seguir avanzando en este cambio de vida, en esta renovación de nuestro ser íntegro, pues es importante la comunicación asertiva, es fundamental a la hora de comunicar. Decíamos la semana pasada que la segunda acción que más ejecutamos después de respirar es el comunicar, es el hablar. Es lo que más hacemos cotidianamente, estamos hablando, estamos expresando y buscamos que cada vez esos canales se fortalezcan para hacerlo de la mejor manera, para que llegue un mensaje, para que realmente ese mensaje pueda ser valioso para transformar vidas, para que las familias salgan de los conflictos, del flagelo de la drogadicción y de muchos defectos de carácter que se siguen manifestando ligadas a la patología de la adicción o muchas veces también ajenas, porque hay problemáticas que vienen de infancia, hay problemáticas que vienen de concepción, hay problemáticas que son propias del desarrollo humano y que día tras día pues hay que trabajarlas y que en ese momento todavía no había llegado o que sí originaron llegar al problema del consumo, pero esa comunicación nos lleva a buscar la raíz del problema. Todos hemos tenido problemas con la adicción, tenemos en común aquí el flagelo de la drogadicción, las fundaciones, los directores, las personas que trabajan para combatir esta problemática, los daños y sus secuelas. Y aunque todos venimos a combatir ese problema que está identificado, todos no cayeron en ese problema por lo mismo, todos no llegaron a las drogas por la misma problemática, todos no enfrentaron el mismo conflicto. Los conflictos pueden variar, por eso los procesos son tan diferentes y por eso se hace a veces, ese es el reto y ese es el desafío, porque es que somos personas muy diferentes, somos personas muy distintas en la manera de pensar, de sentir y de actuar, pero creo que ahí empieza la uniformidad y empieza el proceso de nosotros unirnos, aunque seamos distintos, en aras de encontrar mejores resultados y en aras de que las familias se restauren, las vidas se restauren, en aras de que cada vez hayan mejores resultados. Eh, Pastor Freddy, si usted es tan amable y me ayuda iniciando con una oración este tiempo de escuela y bueno, y aquí estamos todos para aportar, todos los directores vamos a aportar, Pastor. Diríjanos en una oración, por favor, Pastor. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Sí, vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por concedernos esta hermosa oportunidad de poder presentarnos delante de ti para recibir de tu palabra, la palabra que puede cambiar, que puede transformar las vidas, palabra que sana, que liberta,
que limpia, tu palabra que corre y se glorifica en cada vida, porque creemos que es tu palabra la que tiene el poder para transformar vidas, Señor. Gracias por la escuela de sabios, gracias por los pastores que aportan con la sabiduría que han recibido de Dios, y gracias por las fundaciones terapéuticas que se unen, Señor, a este medio de comunicación para recibir de la sabiduría que viene de lo alto. Reconocemos, Señor, que es con tu sabiduría, es con la dirección de tu espíritu, es con la guianza de tu espíritu que podemos ser usados como canales de bendición para ejecutar el propósito para el cual fuimos llamados, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Y bueno, vamos a darle inicio. Vamos todos en lo posible a desarrollar el tema de hoy. Los que van a intervenir, los directores, han dado apuntes muy importantes. Las reuniones pasadas, algunos familiares dieron unas opiniones de verdad, muy interesantes y muy oportunas. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de los conceptos de comunicación asertiva, pues es un tema muy usual. De hecho, hay demasiados cursos en este momento, talleres, y están siendo cada vez pues implementados de muchas maneras y están dando demasiadas conceptos, opiniones. Y pues, hombre, yo creo que una de las cosas que más se nos ha dificultado a nosotros los seres humanos es aprender a convivir. Ese es un reto que a veces no es fácil, es bastante complejo convivir en familia, convivir en sociedad, convivir en pareja, tener una muy buena armonía laboral y pues las fundaciones no son ajenas a vivir, a saber convivir, a llevar una muy buena convivencia y a veces esa convivencia y a veces esos ambientes se tornan difíciles, se tornan caóticos y se tornan bastante complejos, pues en aras de que estamos en el ejercicio y aprendiendo, así tengamos una mayoría de edad, siempre estamos aprendiendo a convivir, a vivir de la mejor manera, a vivir de una manera pacífica, a vivir de manera en paz. Y cada vez todos de alguna manera tenemos que unirnos para alejar los conflictos. Esos conflictos que nos producen la misma droga, esos conflictos que nos producen la ansiedad, que nos producen los daños, las secuelas, los traumas, las adversiones que tenemos, que se han originado de muchas situaciones, del rechazo, del menosprecio, del estilo de vida que adoptamos por la droga. Entonces la idea es que día tras día aprendamos a convivir. Y entonces dábamos 3 tips fundamentales y decíamos que cuando nosotros hablamos de comunicación asertiva, es importante entender de que esta herramienta de expresión, de diálogo, de saber hablar, de saber expresar, de saber respetar, de uno tener autocontrol propio, porque mencionaba yo en la intervención pasada que todos de alguna manera nos tocan algunas fibras, nos sentimos atacados y nos sentimos aludidos y de alguna manera pues nosotros tenemos la tendencia a responder, a expresar como no debe ser y cuando estamos en un estado emocional, cuando estamos enojados, cuando estamos disgustados, cuando tenemos alguna inconformidad, pues de alguna manera hemos expresado y hemos comunicado algún mensaje, pero no lo hemos hecho de la manera correcta o de la manera asertiva, ¿ya? Porque pues de hecho también lo expresé. A muchos de nosotros nos ha tocado que incluso replantear y nos ha tocado que muchas veces hasta pedir perdón, sanar, restaurar, cosas que hemos dicho en un estado emocional y que no se ha expresado de la manera más adecuada y la manera más correcta. Entonces,
la comunicación es un arte, o sea, cuando uno ve las personas que encuentran ese punto de saber hablar, de saber decir, de saber mostrar algo, la comunicación decíamos que es un arte, la comunicación básicamente social, oral, es un arte, un orador, es una persona que sabe transmitir un mensaje, que sabe expresar, que sabe dejar algo en el corazón de las personas. Y eso buscamos dentro de este crecimiento en aras de que tengamos una muy buena convivencia. Cuando la comunicación asertiva se pierde, se bloquea, no encontramos la ruta, empezamos a vivir una batalla campal, empezamos a vivir una guerra, empezamos a vivir conflictos y a partir de ahí que la comunicación se rompe, la comunicación se daña, la comunicación empieza a ser afectada, pues hombre, empiezan a entrar otros ideales, empiezan a entrar otros pensamientos, se fragmenta la comunicación y entran sentimientos que no son, entran emociones que no son, entran pensamientos que no son, entran juicios que no son, porque la comunicación se fragmentó. O sea, la comunicación es algo que nosotros debemos cuidar mucho y es por lo que nosotros debemos trabajar. Es muy usual que la comunicación entre padres e hijos se rompa. Es muy usual que la relación entre parejas se rompa. Es muy usual que la comunicación y el diálogo se rompa entre jefe y empleado porque empiezan a haber fricciones. Es muy usual que la comunicación se rompa entre ese vínculo de comunicación se rompa entre el líder, entre el operador, entre el director, entre el profesional, entre el terapeuta, se pierda muchas veces con el paciente, con el paciente. Y vivimos en una dinámica donde cada vez se va perdiendo más ese calor humano. Por eso la comunicación asertiva tiene que apuntar a que nosotros cada vez es fundamental a la hora de saber convivir. Eso debe estar allí porque nosotros no tenemos otras herramientas, no tenemos el garrote, no tenemos el palo. O sea, la comunicación fundamental es el diálogo, es el hablar, el saber expresar, es el saber decir, es conectarnos, que a través de verbalizar conceptos nosotros podamos alcanzar propósitos y metas muy grandes. Todos los grandes hombres que han alcanzado propósitos, grandes empresas, grandes metas, o sea, empezaron hablando y hablaron una idea, la expresaron, la argumentaron y esa palabra cobra vida. Estos conceptos de la rehabilitación y de la restauración tienen que cobrar vida cuando nosotros hablamos de ver transformación en las personas. Estos conceptos no se trata de repetir conceptos como loros y aprendérnoslos o copiar y pegar y llena el formato, sino que dentro de la comunicación nosotros buscamos que esto se interiorice, que lo expresado, que lo comunicado transforme una vida. A mí lo que me comunicaron hace 20 años en aras de restaurar mi vida, en aras de aprender a convivir en familia, en sociedad, en aras de aprender a convivir en espacios libres de humo, en espacios, aprender a vivir en sociedad, aprender a vivir en un entorno, lo que me comunicaron, lo logré interiorizar. O sea que eso fue asertivo en mí. Y decíamos que dentro de la comunicación está el emisor y está el receptor. Muchas veces se puede bloquear, muchas veces se puede bloquear el emisor. Cuando nosotros como líderes, como terapeutas, buscamos expresar algo y no lo sabemos expresar como padres, como jefes, buscamos expresar y comunicar un concepto que es fundamental porque lo sabemos, tenemos la experiencia, porque nos hemos preparado cuando el profesor lo expresa, lo expresa. Una vez hablé con un alumno donde el profesor le estaba enseñando una tabla química. Y entonces yo le decía al alumno, ¿por qué perdiste la materia? Y me decía, no, pues que me está enseñando química, pero la profesora llegó ese día con problemas y se puso a llorar. Y yo la veo llorando y ella explicándome algo tan difícil y yo no le podía entender, entonces yo no pude sacar la buena nota y necesité, esa nota era crucial para ganar la materia. Y ella sí me explicó, pero yo la veía llorando, entonces yo más me concentré en el lloro de ella, en el llanto de ella, que en lo que me estaba expresando realmente. A veces
tenemos dificultad y a veces se puede bloquear, y quiero hacer énfasis en eso, que a veces se puede bloquear el emisor, pero también quiero concientizar un poco y quiero abrir la reflexión de que a veces el receptor también se bloquea. Miren, muchachos, ustedes que están haciendo el proceso allí, ustedes que se están recuperando y ustedes que quieren salir adelante, no permita que se bloquee su comunicación con el que lo está direccionando a usted. No permita que usted cuide esa relación, cuide ese vínculo. Nosotros estamos compuestos de muchas cosas. Alguien me enseñó, me dijo, nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, la parte cognitiva, la parte conductual, la parte de la conciencia, la parte mental, la parte psicomotriz, la parte de los órganos, la parte fisiológica, todo eso es válido. Pero creo que eso es como funciona en nuestro interior, pero creo que nosotros exteriormente somos relaciones y a veces nos cuesta relacionarnos de la mejor manera. Y para tener esas relaciones sanas, es clave el arte de comunicar, es clave el arte de saber expresar. Y mire, chicos, les doy un consejo, les quiero dar un consejo de amigo. No permita, no deje que nada entre, un mal sentimiento, un mal pensamiento, una murmuración, un chisme, una prevención. No deje que nada le afecte su relación con el que lo está orientando a usted, con el que lo está guiando a usted, sea su tutor, sea su papá espiritual, sea su terapeuta, sea su psicólogo, sea su trabajador social, sea el director, ya, sea el que lo está guiando a usted y lo está sacando en este momento adelante su proceso. Nos dejamos bloquear muy fácil y nos dejamos llenar muchas veces de situaciones que no son. Y la comunicación se fragmenta. Y decíamos que cuando se rompe la comunicación, yo di 3 tips, hay conflicto, hay argumentos, estamos a la defensiva y estamos prevenidos. Y por tercero nos empezamos a retraer, nos alejamos y nos distanciamos. La idea es que aquí nos unamos, por eso están unidas las fundaciones, por eso están unidas las familias aquí y por eso están unidos los pacientes, para que nosotros podamos en bloque combatir el problema. Pero estamos expresando argumentos, estamos expresando conceptos que son fundamentales. Cuando le decimos nosotros eso no te conviene, no es el momento, no es hora. Asertivamente usted pueda, como emisor, si el receptor le está dando la pauta a usted de cambio, como emisor, y hablo por los que están llevando el proceso, ustedes puedan asertivamente adoptar esos conceptos e interiorizarlos en aras de encontrar mejores resultados en su cambio. Pero a veces nos bloqueamos con el que nos guía, nos bloqueamos con el profesor, nos bloqueamos con nuestros padres, nos bloqueamos con los que nos están buscando llevar un paso más adelante y lo argumentamos y tenemos las justificaciones. Mire, cuide su buena comunicación con su interlocutor. Vivimos en un mundo donde todos tenemos que alejarnos, distanciarnos, porque nos cuesta aprender a convivir. Y la herramienta que nos une es el diálogo, es la comunicación, es la expresión. Yo los puedo llenar aquí en muchos conceptos a ustedes de la comunicación asertiva, pero quiero dejarles un mensaje que ustedes puedan reflexionar, que puedan pensar. Yo me levanté hoy y yo dije, yo necesito mejorar mi comunicación con Dios primeramente, necesito mejorar mi comunicación porque a veces el diario vivir nos afecta, necesito mejorar mi relación con mi pareja, necesito mejorar mi relación con mi jefe, necesito mejorar mi relación con mi equipo de trabajo, necesito mejorar mi relación con mis amigos, necesito mejorar mi relación con las personas que estoy orientando. Y entonces empieza uno a hacer el balance y si el balance sale, mire, usted 1 o 2 cosas que le queden a usted de todo lo que van a expresar los directores hoy, con eso va a ser fundamental para usted llegar muy lejos y avanzar. Yo siempre entendí que dentro de la comunicación social viene de la palabra comunión. La comunión es fundamental. Creo que de niños nos hicieron hacer la primera comunión, pero la comunión es lo que primero el ser humano rompió con Dios, esa comunión, y empezaron a huir y se armó un conflicto y se armó una batalla y sacaron argumentos, se cosieron hojas de higuera. Mire, trabajemos todos, unámonos de la mano de Dios, unámonos de la mano de las personas especializadas, de las personas que hacen la labor, chicos, y únanse, dialoguen, háblenlo, exprésenlo, comuníquenlo, díganlo, que yo sé que con el hecho de usted expresarlo, vamos a encontrar
las soluciones, vamos a encontrar las respuestas, pero no se quede bloqueado, porque si la comunicación se rompe, se bloquea todo lo demás. A partir de la comunicación empiezan a salir las respuestas. A partir de la comunicación empiezan a salir, a construirse las medicinas. Nosotros somos una fábrica de medicinas y esa medicina se empieza a procesar acá y usted dice, ya cuando esa comunicación usted la conecta con el que lo guía, es asertiva, o sea, conecta. Usted empieza a decir, uy, sí, yo necesito mejorar esto. Uy, sí, no, mis papás tenían razón. Uy, no, lo que me dijo el terapeuta, de acuerdo. No, esa recomendación que me dio el pastor, yo no debo permitir eso en mi vida. Yo no debo albergar esos pensamientos, esos sentimientos. Yo necesito avanzar. Entonces, ¿sabe qué? Todos nos llenamos de convicción y sale ese carácter de lucha por avanzar en el proceso y por llegar muy lejos, señores. Quiero dejar esa interrogante antes de yo sacar mi listado y los conceptos. Siento expresar esto con la mayor gratitud y se lo estoy diciendo del corazón, de verdad, no desde la agenda. Se lo estoy expresando desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, porque cuando he estado como paciente, tuve esos conflictos, me llenaba de odio, me llenaba de sentimiento, no quería hablar con nadie, me encerraba en sí mismo, me encuevaba, me alejaba, me quedaba por allá retraído. Pero alguien siempre nos fueron enseñando, los líderes, los directores en su momento, a mí me fue muy útil hace 20 años. Y entonces empecé a enfrentar los conflictos, empecé a hablar, empecé a fortalecer esas relaciones, empecé a acercármele a la gente que me iba a ayudar a crecer, que me iba a llevar muy lejos y los que me iban a orientar de la mejor manera. Fortalezcamos las relaciones, la comunicación con los que nos orientan, con los que nos guían. A veces creemos que esto no pesa en el proceso y esto pesa demasiado en el proceso, déjeme decirle, porque nosotros nos llenamos de ese ego y no, me distancio, no, pues yo también puedo, no, yo también soy capaz. Fortalezcamos las relaciones, fortalezcamos esa comunicación con el que guía, con el terapeuta, que se sienta una relación más humana. Por eso dice que la comunicación asertiva es el arte de aprender a convivir. Trabajemos, no es fácil, es un reto, es un arte que hay que construir, de fortalecer esas relaciones, de cada vez sean más, mejor trato, mejor diálogo, hablemos bien, lo expresemos, lo comuniquemos de la mejor manera. Todos de alguna manera hemos perdido los estribos, pero aquí estamos para aprender, señores. Y quiero desde lo más profundo de mi corazón dejar esa reflexión en ustedes, dejar ese concepto, antes de que para darle el espacio a los demás directores que están aquí, el pastor Freddy, que nos dé su aporte y que no dejemos que la comunicación se bloquee. Déjeme decirle que hoy en día, por eso son las guerras, por eso son los conflictos, porque no nos podemos sentar en paz y hablar y decir y venga y esto y trabajemos estos conceptos, señores, de rehabilitación y a veces la convivencia en la fundación, la convivencia en las casas, en las empresas, en las familias no es la mejor porque hemos dejado de comunicar asertivamente. Pero si todo lo proponemos, no vale lo que ya pasó, no vale lo que ya quedó atrás. Avancemos, propongamos mejorar, propongamos ser más afectuosos, propongamos ser más calurosos, propongamos saber decir, venga, siéntese, venga, hablemos y digámonos las cosas, ¿ya? Y no bloqueemos ese mensaje de rehabilitación, ese mensaje de restauración, no lo bloqueemos entre el emisor y el receptor. Hay interferencias, alguien lo explicaba aquí en la reunión pasada, interferencias, pero que nosotros podamos proponer irlas desbloqueando. Lo más importante por encima de lo que sea es la recuperación. Lo más importante por encima de lo que sea es que las vidas sean transformadas, es que las familias se sanen, es que nosotros podamos crecer y podamos ser más efectivos a la hora de transformar las vidas. Entonces, bueno, hoy estoy así, digamos, como en ese plan reflexivo y quisiera que ustedes nos unificáramos y ustedes también puedan compartir el sentir que yo les quiero transmitir. Y de verdad que nos damos cuenta que a veces con el portero, con el que sirve el café, con el que nos insultó, con el que nos trató mal, nos distanciamos. Y antes todo lo contrario, la comunicación asertiva nos lleva a unirnos, venga, no importa, esto ya pasó, eso quedó en el olvido, somos amigos, somos hermanos, vamos a salir adelante, vamos a crecer, vamos a fortalecernos, vamos de la mano, tú me sirves, yo te sirvo, tú tienes cosas que me aportas, yo te las puedo aportar y vamos a avanzar en el concepto. Nadie puede decir yo soy capaz solo, necesitamos siempre de los demás, pero lo que nos conecta es esa comunicación asertiva. Entonces,
Bueno, muchas bendiciones para todos. Pastor Freddy, ayúdenos aquí, por favor, con sus aportes. Eh, bueno, Apóstol Matías, es que me parece tan importante escuchar lo que usted dice y yo sé que esto viene guiado por el Espíritu. Y es que esta palabra yo creo que es importante para todos y es para todos, pero yo creo que tiene un peso de mucha importancia más para nosotros los que estamos al frente de estos ministerios, digámoslo así, o de las fundaciones. Digo que debe de tener mucha importancia para nosotros y ser de mucho más peso porque precisamente nosotros somos llamados a restaurar vidas y la restauración de las vidas parte de la manera en que nosotros comunicamos el mensaje. Yo creo que, y yo recibo esta palabra porque si somos sensatos, si somos honestos, tenemos que reconocer que a veces nuestro lenguaje, aún siendo directores, a veces usamos un lenguaje que no es adecuado, primero porque no transmiten un mensaje que sane, porque las palabras tienen el poder de herir o las palabras tienen el poder para sanar, ¿sí? Y yo creo que es importante para todos aprender a expresar y a comunicar lo que nosotros vamos a querer decir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Hay algo que se usa a veces en muchos, como por ejemplo en una piscina se usa algo que se llama un filtro. Yo he visto que hay lugares donde ponen filtros de purificación de agua. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de poner un filtro tanto en nuestro oído como en nuestra boca. ¿Sí? Y Proverbios 12:18 nos habla de esa manera. Dice, las palabras son como golpes de espada. Hay palabras cuya algo así, en Proverbios 12:18 dice que hay palabras que el hombre habla, dice así, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que yo puedo ver que allí hay dos cosas, ¿no? Podemos herir y podemos sanar. Y yo creo que la restauración, apóstol, según lo que dice el texto aquí, tiene que empezar en nosotros los directores de las fundaciones. Tienen que empezar tenemos que empezar por saber tener una buena comunicación de nosotros hacia nuestros alumnos, ¿sí? Pero la palabra también nos habla de que debemos estar preparados para escuchar aún aquellas palabras que de pronto en momentos que se dicen no son las palabras apropiadas, porque Santiago 1:19 lo dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para irarse. Quiere decir que tanto tengo que tener cuidado, tanto tengo que tener cuidado con lo que hablo, pero tengo que también aprender a tener cuidado con lo que escucho. Deberíamos de tener como un filtro en nuestro oído para aprender a oír aquellas cosas
que puedo recibir cuando las oigo, o aprender a detener o a permitir que lleguen hasta cierto punto aquellas palabras que me pueden herir, que me pueden dañar. Y me parece importantísimo, créame que, vuelvo y lo repito, especialmente para los que dirigimos estas instituciones, nuestra manera de comunicarnos digámoslo así, yo les llamo con nuestros hijos espirituales, porque son hijos que Dios nos entrega, ¿sí? Son hombres que Dios pone bajo nuestro cuidado precisamente para eso, ¿no? Para que les enseñemos cómo hablar, pero para que les enseñemos también cómo escuchar. Y si aprendemos a filtrar las palabras, que hablamos, estoy seguro de que nos vamos a evitar a veces tanta contrariedad con los mismos internos, porque es que dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y ese es algo que tenemos que aprender nosotros a manejar, pero que también si aprendemos a escuchar y no le damos lugar a todo lo que escuchamos hablando de aquello que nos puede dañar, difícilmente vamos a estar contendiendo, que es lo que más se genera en las fundaciones, los pleitos, las contiendas, y es a causa de eso, de no saber a veces expresarnos, de no saber a veces transmitir algo que queremos decir y de no tener cuidado en hablar cuando vamos a hablar. Es lo mismo para los padres de familia, ¿no? Dice la palabra, hijos no provoquéis, padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Y esto prácticamente cubre todos los entes, digamos, de autoridad que se tienen en las diferentes áreas de la vida, ¿sí? El padre debe aprender a comunicarse con el hijo, pero el hijo también debe de aprender a comunicarse con el padre. El pastor o el director debe de aprender a comunicarse con sus discípulos, con sus alumnos o con sus ovejas, como lo quiera llamar. Pero de igual manera también los alumnos tienen la responsabilidad de empezar a aprender a comunicarse con los demás de la mejor manera. De hecho, dice la palabra que el que ahorra sus palabras es sabio. Y es que el problema número uno que genera discordias, peleas, conflictos, son las palabras. Yo creo que de ahí parte todo, de la manera en cómo yo hablo, y eso me puede evitar dificultades como me puede generar muchas dificultades. Gracias, apóstol. La verdad es que me llega este tema, me confronta y pues a trabajar en nuestra manera de hablar, porque yo creo que de ahí parte una buena comunicación y una buena relación. Dios les bendiga. Sí, pastor, estoy de acuerdo y mire que creo que esa es la mejor forma de comunicar asertivamente cuando nosotros podemos, creo que esa es la verdadera asertividad, pastor, cuando nosotros logramos expresar y logramos transmitir lo que viene de adentro. A veces se nos dificulta esa parte, a veces nos bloqueamos, hay muchas
situaciones que nos bloqueamos. Y qué bueno, hombre, que podamos crecer. La dinámica de la vida, mire, la dinámica de la vida lleva a romper ese vínculo de comunicación asertiva. Hoy hemos expuesto nuestro corazón, hoy hemos expuesto nuestra realidad. Y qué bueno que ustedes allá se puedan conectar. Miren, esto es como en el colegio. El profesor dice, ¿entendieron? Y todos los alumnos o se quedan callados, otros dicen, sí entendimos, profe. Y se bloquea todo, y se bloquea todo, y se sale, el joven pierde la materia, el joven se quedó sin conceptualizar lo que transmitió el profesor. Entonces la idea es que nosotros podamos crecer allí y fortalecernos en ese vínculo de la comunicación y que los chicos puedan conectar con el mensaje. A veces con el mensajero hay diferencias, pero que puedan conectar con el mensaje de la recuperación, de la rehabilitación, de salir adelante. Todo lo que nos dijeron nuestros padres, no nos lo dijeron por mal, pero uno como hijo no conectó. Uno como hijo dijo, mi papá ya viene a darme cantaleta, ya viene el líder, ya viene el terapeuta, ya viene la psicóloga, ya viene a salirme con esa hoja y que llene el compromiso. Entonces nos bloqueamos allí, pero fortalezcamos eso, señores, y aquí estamos, de eso se trata, de hablar lo que viene de adentro, de sacar lo que viene de adentro en aras de avanzar y en aras de encontrar el resultado de la transformación. Quiero darle la intervención, he tenido aquí unas fallas aquí de conexión al otro director, el pastor Rubén, no sé si por allí está Ángel, y que podamos expresar desde el ser, y como se trata de aprender a convivir y de fortalecer las relaciones interpersonales, uno pueda expresar, sí, me he equivocado, sí, he fallado, me he equivocado, perdóname, y créalo que a veces cuando conectamos con esa comunicación, empalmamos. A veces con un diálogo o con una expresión nosotros podemos avanzar mucho, podemos rescatar una vida, podemos fortalecer, podemos liberarnos de muchos pesos que venimos cargando por años. Qué bueno que la comunicación asertiva y qué bueno que lo que podamos plantear desde la Escuela de Sabios nos lleve a estar más livianos, nos lleve a soltar muchas cosas que la dinámica propia de la vida nos hace dentro de la convivencia a veces echarnos encima porque tenemos muchas responsabilidades, porque queremos que mis hijos cambien. Yo le digo a veces las cosas como no son, porque quiero que mis residentes cambien. A veces le digo como no deben ser las cosas y esa es la comunicación asertiva, reconocer que necesitamos mejorar y en humildad lo decimos y lo expresamos. La idea es que haya mejor comunicación, mejor diálogo, mejor expresión y que nuestras relaciones se unan, se fortalezcan en el escenario, en el contexto que usted se encuentre, en el contexto que usted esté, fundación, casa, trabajo, hogar, familia. En esos contextos, los principios aplican para todos los contextos en los que nos encontremos. Mire que esto no sirve solo para la fundación, esto sirve para muchos contextos también fuera de la fundación. Esto hace parte del proceso de la vida. Yo digo, el proceso de la fundación es limitado, tiene una duración, 10 meses, 12 meses, 18 meses. Otros dicen yo voy a hacer 2 años, otros dicen yo quiero 3 años, lo que usted quiera. Pero de ahí para allá usted tiene que salir a enfrentar la vida en cualquier momento, porque no vamos a vivir toda la vida en una urna de cristal. Tenemos que enfrentar. Y aquí estamos enfrentando desde la comunicación asertiva. ¿Quién más quiere dar su concepto, su aporte al tema que hemos venido desarrollando el día de hoy? No sé, los que estén por allí y quieran dar su opinión basado a lo que hemos planteado el día de hoy, postulado el día de hoy. Sí, Ángel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. ¿Cómo le va? Muy bien, Ángel. Ahí estamos, te oímos bien. Aquí estamos, Gracias. hermano, dando el tema. Gracias a Dios. Ve, yo quisiera conversar un poco, no sé, o compartir algo que tiene que ver con las técnicas, ¿no? Las técnicas de la asertividad. Hay unas técnicas que se utilizan y que de vez en cuando nosotros debemos utilizarlas. Pues yo creo que se tienen que utilizar digamos, en la medida en que se vayan a hacer necesarias, ¿no? O que sean necesarias. Por lo menos está la técnica del disco rayado. A mí me gusta mucho esa técnica porque esa es una técnica para desarmar a la otra persona.
se le da la razón en cierta parte de la conversación, porque seguro que no la tendrá en todas, pero también nos permite enfriar un poco el problema, nos permite enfriar un poco también los ánimos de las personas, nosotros también, porque como somos seres humanos, necesitamos también regular nuestros estados emocionales, en todo lo que es lo biopsicosocial y lo espiritual, necesitamos tener un equilibrio, y para ese equilibrio nosotros también somos parte del ejercicio, ¿no? Hacemos parte del ejercicio, como decían por allí los directores, consejeros, operadores, líderes. Yo pienso que esta escuela va a tener el auge que necesita para poder cambiar un poco o cambiar totalmente la mentalidad que hay del operador de la comunidad, de la fundación, ¿no? Porque muchas veces, con todo respeto, no manejan algunos criterios evaluativos o métodos de intervención, o no tienen el manejo apropiado acerca de ciertas situaciones como intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad o las habilidades sociales. De esto se trata la asertividad. La asertividad es una habilidad social, sí, que no todo el mundo la maneja. ¿Por qué? Porque nos manejamos o agresivo o pasivo o asertivo. Pero también está el agresivo pasivo y está el otro que es el sumiso manipulador. Eso está dentro de lo que es la asertividad, el sumiso, pero que el sumiso es el que decimos, el que no hace nada, el que va de puntitas, ¿no? El que va de puntitas por el tratamiento, pero que al final es una persona manipuladora. Tomando en cuenta que que estamos enfermos, ¿no? Más allá de las creencias de cada quien, somos adictos, ¿no? Hay gente que dice que lucha contra eso. Es una enfermedad, el que tiene cáncer no dice yo no tengo cáncer, ¿sí? Que quizás la declaración en cuanto a la palabra, en la parte espiritual, de declarar si tiene su contexto, si tiene su contenido. Sí, pero en realidad es una enfermedad que hay que aceptarla como cualquier otra, como la diabetes, como el asma, como una gripe, hay que aceptarla. Que la gente se resista o no, ya es otro tema. Pero realmente lo que se quiere con el banco de niebla es generar eso, ¿no? Que se puedan frenar y bajar las tensiones, que la gente pueda tomarse un respiro, tomarse un vaso con agua, con azúcar, salir a darse una vuelta y empezar nuevamente a retomar, si se quiere, el tema. Por ejemplo, el ejercicio, la asertividad es defender los derechos, y aquí hay un tema para mí bien controversial, porque los derechos propios, ¿no? Pero esto va a sonar un poco duro. ¿Qué tal cuando nosotros irrespetamos y vulneramos los derechos de los usuarios, ¿no? Es decir, el usuario tiene derechos asertivos, tiene derecho bueno, eso es en la teoría, en la práctica sería más complicado. Tiene derechos propios, tiene derecho a descongestionar también, y por ahí me podrán decir algunos eruditos, algunos más sabios me podrán decir, bueno, pero para eso están algunos grupos, ¿no? Pero realmente muchas veces no le damos la oportunidad al usuario a que exprese su derecho de forma asertiva, no tenemos una escucha activa, sino que más bien nos vamos a la norma, a lo estricto, a lo rígido, y no somos nada flexibles con respecto a lo que realmente necesita el usuario, que es la atención, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al procedimiento, que el procedimiento sea efectivo. Acá también yo un poco controversial con respecto a eso, porque muchas veces los procedimientos no son ni efectivos, ni eficaces, ni eficientes. Ya son procedimientos arcaicos, ¿no? Yo creo que la comunidad, la fundación o todo este tipo de medios debemos actualizar ya los criterios. Estamos trabajando con unos criterios de 1935, 1940. Eso, yo creo que eso hay que revisarlo también, ¿no? Actualizar un poco todo lo que es el trabajo, que el usuario, el residente, el cliente, el paciente, como lo quieran ver, lleve herramientas realmente funcionales, ¿no? Y que no salga lleno de resentimiento, porque qué bonito la asertividad, sí, pero la ponemos en práctica, le permitimos al usuario que la ponga en práctica, dentro del ensayo terapéutico, dentro de lo que es la dinámica terapéutica, el usuario está siendo asertivo,
o está siendo asertivo porque se ve sometido, o está siendo asertivo porque se ve coaccionado. Entonces, eso también hay que revisarlo, ¿no? Creería yo. Yo creo que ser amable, ser amable, honesto, auténtico, centrarse realmente en la problemática, es yo deseo, yo quiero, ¿sí? Me parece que desde ese punto de vista vamos a conseguir mucho más. El modelo del mensaje, cómo se formula el mensaje. Aquí hay como un acróstico que se llama DEPA, que es la descripción de la situación, la expresión del sentimiento, pedir un cambio de conducta y agradecer. Se llama DEPA. Es como un acróstico, ¿no? Descripción de la situación, qué es lo que está pasando, expresar el sentimiento, pedir un cambio de conducta, por favor, te sugiero, te recomiendo, y luego agradecer. Nosotros como autoridad, y ya no me extiendo, ya le doy el pase a otra persona, como autoridad siempre tenemos o tendremos a someter, y no es la idea, ¿no? La idea no es someter al usuario. El usuario tiene unos derechos que de verdad son vulnerados bajo todo concepto, lo digo con mucha propiedad. Tengo 4 años trabajando en Colombia y he trabajado en muchos modelos. Y le puedo decir que modelos bastante críticos y bastante fuertes, bastante controversiales. Hasta ahí lo voy a dejar. Hay unas leyes dentro de la asertividad, la ley de saber pedir lo que necesitas, lo necesito, no es que yo quiero, no es que yo demando, sino que yo necesito desde la humildad. La ley del saber pedir es una ley, saber pedir, saber recibir cumplidos, dar y recibir ese feed forward, que es porque estamos acostumbrados al feedback, ¿sí? Pero ¿qué tal es si empezamos a trabajar con lo que es el feed forward, ¿no? Que no es desde lo que pasó, sino de lo que está pasando, el aquí y el ahora, ¿sí? Empezamos a trabajar con respecto a eso, la asertividad. Entonces, creería que era todo. Necesitan, bueno, aquí tengo una pregunta que se la voy a dejar a ustedes, ahí a ver si la quieren responder en algún momento de su historia, que es una pregunta muy interesante. ¿Qué puedo hacer por ti? Muchas veces esperamos que los demás hagan por nosotros o que el usuario haga por nosotros, pero una pregunta que puede desarmarlo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Dirán, bueno, ¿por qué le estamos dando todo? No, pero quizás lo que le está dando no es lo que él necesita. Pero tú piensas que es lo que él necesita porque es tu criterio. Pero ¿qué tal si hablamos desde el usuario, desde esa empatía, desde ese rapport? ¿Qué es lo que realmente tú necesitas? ¿Qué es lo que quieres conversar? ¿Qué es lo que quieres compartir? ¿Sí? Desde ahí yo creo que ese vínculo se va fortaleciendo. Pero si no somos sino maltratadores o dictatoriales, yo creo que el modelo terapéutico, a mi parecer, ya hay que recoger una cantidad de cosas y olvidarse, con todo respeto a lo que voy a decir, olvidarse un poco del lucro y ser más consciente del ser humano, ¿sí? Para eso estamos llamados a servir, ¿sí? A no a ser viles, sino a servir. Realmente desde la asertividad se pueden conseguir muchas cosas, pero qué tal la honestidad, la transparencia, lo estamos haciendo en ese enfoque, con ese criterio, o simple y llanamente lo hacemos desde esta palestra, desde esta posición, pero no se consiguen los resultados, porque al final se apagan las cámaras y qué es lo que sucede dentro del ambiente terapéutico con los usuarios, qué es lo que está pasando realmente. Lo estamos enseñando, lo estamos practicando. Entonces, bueno, quería que fuese mi aporte, y bueno, gracias por escucharme y acepto quejas, sugerencias, críticas, estoy abierto. Gracias. No diga quejas, Ángel. Estamos aquí para aprender y estamos aquí creciendo. Cuando yo me enfoco en el tema, pues el tema de la asertividad, y hemos hablado aquí con el corazón en la mano, tenemos que reconocer y dentro de la asertividad, ya ahí yo empiezo a meterme en otro campo que es despertar la conciencia del ser.
Y cuando hablamos de comunicación asertiva, tú hablas, yo recibo o viceversa, o cambia el modelo del receptor, el emisor, en la dirección que sea, porque eso es de ida y de venida. Eso es de ida y de venida, ¿ya? Por eso es comunicación, de ida y vuelta. Pero yo creo que el mensaje lleva a despertarnos a nosotros la conciencia. Y nosotros muchas veces en muchos campos de la vida nos sentimos obligados, nos sentimos forzados. Yo creo que esto nos tiene que llevar a una libertad, a soltarnos, a tomar más conciencia, a despertar la actitud de cambio, no porque nos digan, no porque nos condicionen, no porque nos obliguen. Yo prefiero en aras de obligar y de forzar a alguien, prefiero que esa persona la llevo, le busco, le busco, le busco, le busco. De la estrategia que sea, la metodología que sea, esa misma persona se despierte y pueda decir por sí misma, no obligada por los papás, no obligado por la fundación, no sometido por la metodología, sino que pueda decir, ni siquiera sometido por sus circunstancias, ni siquiera sometido en los pacientes que ya tocaron fondo, que porque también son circunstanciales, porque no tengo dónde dormir, no tengo dónde comer, no tengo dónde estar, la fundación, pero llega allá y muchas veces solamente por el techo y la comida y no es garantía tampoco, así haya llegado por voluntad propia, tampoco es garantía de que esté plenamente identificado 100% con el mensaje que le están transmitiendo en la institución, con el mensaje de cambio, con el mensaje de restauración, de rehabilitación, de recuperación, de resocialización. Muchas veces aún por las mismas circunstancias llegó, pero no hay esa conexión, no hay esa asertividad entre el emisor y el receptor y decir, bueno, voy para allá. Entonces también, pues yo creo que lo más importante es despertar la conciencia y saber nosotros que, hombre, entender el mensaje del cambio, entender el mensaje de que tengo que darle alegría a mi familia, entender que debo fortalecer mis relaciones con mis colegas, entender de que debo usar las mejores herramientas a la hora de conversar, de respetar los derechos humanos, el respeto ante todo. Y uno a veces, mire, nos pasa y respetamos de muchas maneras y respetamos, por eso hay personas que nos dan muy buenas lecciones de vida. Yo tenía uno y yo no he dado hoy en los temas como tal, yo he querido expresar desde todo lo profundo de mi corazón y bajo la guianza de Dios, pero yo decía, ¿cómo respondemos cuando estamos en una fila larguísima en un banco y alguien se nos pasa adelante? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando pedimos en una tienda, en un restaurante, una comida? Y nos traen todo lo contrario, cuáles son nuestras reacciones, cómo respondemos, nos ponemos en la posición de la otra persona. Entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Voy a darle espacio no sé, por ahí veo a Luis, no sé, los que estén por allí, el pastor Ricardo, que quieran dar su opinión, que es valiosa, y también si alguien de las familias quiere opinar y queremos aquí encontrar las herramientas de crecer, de mejorar. Nosotros de los directores aquí hemos bloqueado la comunicación, la hemos fragmentado, porque atacamos o porque nos hemos sentido atacados, porque nos han vulnerado nuestras opiniones, nuestros ideales, porque defendemos la causa, es que yo soy el que mando y aquí se debe hacer así, hemos pasado a ser autoritarios también, ¿sí? Eso es lo que estoy También diciendo. el paciente ha tomado eso para decir, no, yo a ese personaje, voy a usar un término muy coloquial y muy de la calle, quizás no es muy técnico, pero yo veo los pacientes cuando dicen, no, yo a ese man no le copio, yo a ese man no le voy a hacer caso, yo a ese terapeuta, yo a ese líder, yo a ese pastor, yo a ese psicólogo, no, y están por estar, pero no es de la conciencia y no hay asertividad porque no está adoptando esos conceptos del cambio, de la transformación. Luis, Uno, bendiciones para todos, bendiciones, apóstol. Uno de los principios de la comunicación asertiva es, y ya lo hemos dicho acá, es no violar el pensamiento ni tratar de suprimir las ideas de la persona con la cual se está teniendo comunicación. Hay algo que es importante en cuanto a las fundaciones y es que siempre se ha manejado, se ha trabajado con personas que también han tenido problemas con las adicciones o con los químicos.
¿Por qué se ha optado por esto? Porque la mejor manera de ser asertivo, de tener una comunicación asertiva con el paciente, porque se mira desde el dolor que también se ha padecido por parte de nosotros, como directores, como terapeutas. Entonces, ¿qué mejor forma de sentir lo que la otra persona está sintiendo? ¿Qué mejor manera de vivir lo que la otra persona está viviendo? Y por eso los tratamientos no ambulatorios, sino de internos, no estoy pues descartando que los tratamientos ambulatorios sean digámoslo así, no válidos, pero cuando se maneja desde la asertividad, lo que el otro está sintiendo es demasiado importante. Por eso, repito, es de suprema importancia que la persona que está al frente haya vivido. Hay ciertos casos que pues la persona no ha vivido la adicción y trabaja con fundaciones, pero cuando vos has vivido y has sentido lo que se vive cada muchacho que se encuentra sentado en esa silla rimas, como dice Leonardo, en esa silla ahí, vos sentís y vivís y palpás de pronto lo que está sintiendo cada individuo sin olvidarnos, ¿no? Porque es que hay un efecto que pasa en la mayoría de los seres humanos y siempre se ha manejado algo que se mueve y es, no te olvides de a dónde te ha sacado Dios. Ese era un principio, pues, en cuanto a mi restauración que se vivía mucho allá. Nunca se olvide de dónde lo ha sacado Dios y por eso nunca nos hemos de olvidar de dónde hemos salido y por qué estamos ayudando a los demás en esta comunicación asertiva a sentir y pensar y llegar a profundizar, porque no se trata de ser carismáticos ni de ser solamente alegres en cuanto al tratamiento, sino a veces sentir y ponerse en la posición de cada persona. Me parece a mí que ese es uno de los principios de la comunicación asertiva. Es una de las cosas valederas, es el pilar fundamental en una comunicación con el paciente. Ahora decía el apóstol, hay algunos que dicen, no, yo con él no quiero nada, a mí no me interesa ese man, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo no quiero escucharlo, que ese man vive mal, que hace esto, que habla bonito y después está gritando, o sea, cosas que, sí. Pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta que para que haya asertividad en cierta comunicación también con los pacientes y en todo el rol que se maneja en una fundación, pues debe haber fricción para saber cuáles son los obreros aprobados, dice la palabra. Debe haber disensión muchas veces, porque si no, ¿cómo nos forma el carácter? Si nadie nos dice nada y todo es bonito, pues tampoco podemos llegar a mucho. A mí las personas que me educaron, pues hay cosas que decían y me dolían, pero a la postre terminé dándoles gracias. Con el tiempo y pasados los días y pasados los meses y hasta los años, terminé dando gracias por su manera de ser para conmigo, porque eso fue lo que me ayudó a formar el carácter. Y pienso que esa es otra de las cosas de la comunicación asertiva, que nos digan lo que nos duele, porque si todo parece color de rosa y todas las aguas son calmadas y no turbulentas, pues todo se va ahí, y cuando llegue verdaderamente la tormenta, porque hasta el mismo Señor Jesucristo lo anticipó, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuántas veces vemos en la comunicación asertiva del Señor Jesucristo que le dijo a los apóstoles, no me gusta esto, no me gusta aquello? Llegó a decirle hasta el mismo Pedro, hoy Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no te falte. Esa es una manera asertiva de tener una comunicación, y eso lo hizo él para que él comprendiera qué era lo que había de venir y qué era lo que podía pasar. Si no formaba su carácter para la postre, puede escribir las epístolas y escribir todo lo que hizo y obtener el crecimiento que llegó a tener el apóstol Pedro. Entonces, yo pienso que es una de las cosas importantes, uno de los baluartes, ¿no? Siempre respetando a los demás, inclusive al que acaba de llegar, para poder que empiece una comunicación asertiva entre lo que es la fundación, los directores, los terapeutas, los pastores y la persona que acaba de llegar lacerada, que acaba de llegar golpeada, que acaba de llegar
con una cantidad de problemas y situaciones las cuales pues vienen a ser tratadas, porque pues no nos podemos centrar solamente en cuánto hace que dejaste de fumar, cuántos meses llevas sin consumir. No nos podemos centrar solamente en eso. Debemos ser asertivos a la hora de tener la comunicación y sentir y no olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios. Y no olvidarnos que alguna vez fuimos pacientes. Y no olvidarnos de que alguna vez fuimos hijos. Y no olvidarnos como padres de que alguna vez fuimos tíos, o que somos tíos, o que somos primos, o que tenemos una familia. Por eso muchas veces cuando hablamos de Asofutec, hablamos de la gran familia de Asofutec, porque somos una familia y debemos ser asertivos a la hora de comunicarnos. Así que ese es mi aporte. Bendiciones para todos. Importante, Luis, y pues no, te resalto ahí, es que a veces podemos tergiversar los conceptos de comunicación asertiva. Yo quisiera, de pronto en el grupo de Escuela de Sabios voy a poner un video donde un padre, el hijo le está llevando la contraria, el hijo se está yendo por donde no es. Es más, se las voy a mencionar, lo revisé hoy, es de una película cuando habla Rocky Balboa, que siendo ya muy adulto le dice al hijo que va a volver a pelear y el hijo se llena de conflictos, se llena de luchas, se le llena, no, pues qué van a decir que mi papá un viejito peleando, y él lo coge y le habla con respeto, porque a veces se cree que es que la asertividad, hablar comunicación asertiva es con flores, a veces nos tienen que decir las cosas para mejorar, para crecer, y a veces esa debilidad en el carácter nos resiente, nos toca, y no se trata de eso, hombre. Muy importante, pues aquí hemos reconocido también lo que tenemos que mejorar de parte y parte también. Creo que por ahí levantaron la mano, si no estoy mal, si no me equivoco, levantaron la mano o miré mal. ¿Han levantado la mano en piedra de ayuda? Y de eso se trata. De eso se Sí, trata, de mejorar. Sí, señor. sí, lo que decía Luis me parece también muy importante porque el hecho de que seamos llamados a aprender a hablar, de igual manera no estamos exentos en que a veces se nos pueden salir palabras que no son las adecuadas, ¿no? Que a veces uno inclusive no las dice queriendo ofender, pero ofende. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces en palabras y ahí caemos todos, ¿no? Pero que es importante aprender a escuchar, como lo decía Luis, porque es que todo mundo no sabe hablar. Hay personas que hablan, por ahí alguien dijo, hablan sin pensar, pero hablan para dejar pensando. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque la verdad es que es bien importante, porque hay personas que al hablar pueden dejar mucho que pensar, ¿no? Y nos pueden hacer daño. Y además de aprender a hablar, pues nos toca también pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para aprender a oír y a recibir aquellas cosas que nos van a ayudar, a sanar, a levantar, pero también a estar muy pendientes de qué oigo que me quiera dañar para rechazarlo. Dios les bendiga. Ha sido una gran bendición esta clase. Qué bueno, qué bueno. Ya para ir cerrando, mire nomás el tema de la comunicación. Es que el tema de la comunicación uno expresa de muchas maneras. Por eso es un arte. Por eso, sabiamente, el maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, nos da muchos tips, muchas maneras, desde las herramientas que ha adoptado el ser humano, la psicología, el COAS, la psiquiatría, nos enseña a mejorar. Mire, ahorita pasa alguien y me dice, ¿está enojado? Lo que pasa es que el sol me refleja en toda la cara y me ha tocado hoy arrugar la cara. No estoy enojado, estoy muy contento porque esto me ha tocado las fibras.
esto me hace recapacitar, me hace crecer como persona, me hace llegar y buscar a las personas y ser más afectivo, tratar me desafía a que el mensaje cada vez les llegue más, a que cada vez salgan más de su conflicto, de su caos. Entonces, pero como el sol me refleja en la cara, alguien me vio ahorita así como arrugado, está bravo, que no, pues que el sol me refleja en el computador, en la pantalla, y está un poco incómodo frente a eso, pero por eso he optado ni siquiera por leer los puntos que traía para la escuela de hoy. Comunicamos de muchas maneras y es un arte, pero Dios nos ayuda. Entonces ahí estamos. Mi pastor Ricardo, bien pueda. Apóstol, buenos días a todos. Meditando en todo lo que han compartido los directores, lo que ha compartido usted, Lucho, porque tomando el ejemplo del mismo Señor Jesús, ¿no? Tomando el ejemplo del mismo Señor Jesús, ¿por qué Él fue asertivo en la comunicación asertiva? ¿Por qué fue tan efectivo Él? Porque Él le llegó a la verdadera necesidad del ser humano, le habló al corazón. Usted lo dijo ahorita, a la conciencia. Entonces yo creo que esa es la parte que yo creo, independientemente de que nosotros seamos comunidades o terapéuticas, definitivamente a los jóvenes hay que hablarles es a la verdadera necesidad. O sea, hablarles al corazón, porque es que venimos de una condición de vida muy difícil y venimos al lugar donde precisamente vienen y nos cambian, donde nos quieren cambiar, pues a medida que va pasando el proceso, nos van a cambiar muchas cosas, conductas, la forma de lo que estamos hablando aquí, hasta la forma de hablar, hasta la forma de cómo decimos las cosas, aún, también lo decían ahorita, aún de cómo recibo las cosas. Entonces, yo creo que esto es demasiado importante, este tema es demasiado importante. O sea, por ejemplo, yo veía ahorita al pastor Freddy que hablaba y decía que a él lo confrontaba esto porque resulta que hoy en día entiende muchas cosas en las cuales de pronto pues se ha fallado. Yo creo que también los muchachos que están en los lugares también deberían tomar esa misma actitud de empezar a reconocer de que es que yo no es la condición del director que yo quiero, o del líder que yo quiero, o el pastor que yo quiero, sino definitivamente el lugar, las condiciones están dadas para que una persona se pueda restaurar, para que una persona se pueda rehabilitar. Los lugares los hay. Uno se queda sorprendido ver lo que pasa en los lugares, lo que sucede en los lugares, la forma de vida que tienen muchos, buena, muy buena, la condición de vida que tienen muy buena. Entonces, yo creo que mirándolo desde esa perspectiva, yo creo que estamos en un buen tiempo, donde yo creo que Dios pues se ha interesado definitivamente por las fundaciones, por los lugares, para que cada día podamos mejorar, por ejemplo, la comunicación, porque muchas veces, por ejemplo, usted también lo tocaban ahorita, por ejemplo, porque muchas veces los hogares están dañados, hay familias destruidas. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación asertiva. Entonces yo creo que es el tiempo donde yo creo que Dios está restaurando muchas cosas en la familia, en la sociedad. Entonces, gracias a Dios por estos espacios, apóstol. Ese era como mi aporte que quería dar allí. Muchas gracias. Mi pastor, cerramos con un muy buen aporte, un muy buen concepto. Yo creo que también mencionaron, creo que Ángel lo mencionó, llegar a la verdadera necesidad. Hoy pues reconocemos aquí el pastor Freddy, todos y los que participan. Vamos a dejar allí, pero a veces hablamos mucho, expresamos mucho, pero no llegamos a la verdadera necesidad del paciente. Entonces, la idea es llegar a esa raíz y poder avanzar de allí. Por eso es importante comunicar, sacar, pero no a veces expresar mecánicamente. Hoy no expresamos mecánicamente, expresión de sentimientos y exprese, y a veces lo hacemos de una manera muy mecánica. Hoy lo hacemos con el corazón, hoy lo hacemos conscientes, que cuando viene la comunicación viene a sanarnos, viene a levantarnos. Ese mensaje viene a ser un propósito de ponernos a pensar, de ponernos a sentir bien. Y hoy llegamos a una necesidad que había inmediata en nosotros, necesaria, oportuna.
y lo hemos dicho desde lo interior de nuestro ser, señores. Qué bueno que podamos crecer en esa comunicación. El tiempo se nos fue, pero venga, el día miércoles, qué bueno que aquí puedan expresar más las familias, los residentes. Hoy no nos da el tiempo ya y queremos dejar ahí, reflexionar, meditar, que ese mensaje quede ahí en nuestro interior. A mí me quedó y a mí me llegó. Y qué bueno que el miércoles podamos llegar más sueltos a hablar los conflictos, a expresar, a comunicar, sin sentirnos juzgados, sin sentirnos señalados, sin sentirnos atacados, sino que podamos de sacar en libertad y comunicar y expresar, hombre, y llegar a la verdadera necesidad de nosotros mismos y que no nos fragmentemos, que no se dañen más las relaciones, que no se dañen más las familias, que no se dañe más el trabajo, que no se dañen más las parejas, que no se dañen más los procesos en la fundación, porque cuando se rompe la comunicación, me voy y me aburro y me achicopalo y busco la manera de fugarme, de volarme, busco la manera de manipular a mi familia para que me saque de la fundación. Todo eso, mire, todo lo que se deriva desde la comunicación asertiva. Y ahí vamos a encontrar el objetivo principal, que es la recuperación, señores. Un abrazo, un saludo muy especial para ustedes. Si los tuviera aquí delante mío, les diera abrazo, les diera pico, les diera ramo de flores, les diera bombones, les diera, mejor dicho, un abrazo rompecostillas. De verdad que los quiero con todo mi corazón. Gracias a todas las personas que han creído en este espacio. Gracias a todas las personas que han sido edificadas en este espacio. Gracias a los pastores, a los directores, gracias a los psicólogos, a los terapeutas, gracias a los residentes y a las familias, que este espacio les ha sido muy útil, hombre. Qué bueno que podamos seguir creciendo, qué bueno que se puedan vincular más personas a este espacio, porque de verdad que ha sido de bendición para nosotros y sabemos que lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia y que el espacio sea de bendición para muchas personas más. Dios los bendiga y un abrazo muy, 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 muy fuerte. Muchas gracias.